de estos. Gracias, pastor, hermano, por invitarme. Gracias, hermanos. La última vez que vine fue hace menos de un mes, en diciembre. Les decía esa vez que tenía mucho tiempo de no venir y ahora he venido casi que 2 veces en un mes, ¿verdad? Esperemos que allá en Jesús María le llaman pintas a eso, ¿verdad? Que sea buena señal de poder compartir un poquito más con ustedes. Me alegra mucho siempre verlo y me alegra mucho siempre venir aquí poder compartir la palabra. Y tomo las palabras del pastor con respecto a lo del teléfono. Qué complicado, hermanos. Algo él no lo dijo, lo he visto. Personas que ponen estados a las 11:10 de la mañana y estuvieron en la iglesia. Entonces yo analizo y digo, ese estado lo puso estando en la predicación. O sea, no hay otra manera, porque la persona estuvo en la iglesia y apareció un estado ahí de cualquier cosa, pero lo puso a las 11:10 de la mañana cuando estábamos en la predicación. Pero bueno, son los tiempos que vivimos. Me alegro mucho nuevamente, reitero, verles. Me alegra mucho ver a mi hermano Tim. Tenía tiempo de no verlo. La última vez que nos vimos fue allá en Hogar de Vida en Guatemala, que tuve la bendición de poder estar con ellos allá hace como 1 año, 2 años, no recuerdo. Y me alegra mucho volverlo a ver. Los invito, mis hermanos, a que abra su Biblia en la segunda carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses. Quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra en esta mañana, algo que el Señor inquietó mi corazón durante varias semanas y quisiera compartirlo hoy. Es muy de la línea a lo que he venido predicando, y si usted tiene buena memoria, hace un mes compartí un tema, no sé si recordará. Usted sabe que yo en la iglesia tengo una hermana que se acuerda de las enseñanzas de hace 2 años. Ella me las dice, tiene una memoria. Y a mis hermanos, entonces me frena porque no puedo repetirlas, porque digo, si repito la enseñanza, ella me va a decir, esa enseñanza la dio usted. Y tiene una memoria, a mí me sorprende. Hace un mes hablábamos sobre cómo recuperar la esperanza cuando la hemos perdido. ¿Recuerdan? A la luz de la palabra, eso fue el tema que vimos hace un mes aproximadamente. Y esa esperanza, según la palabra, estudiamos, la recuperamos cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y cuando también aprendemos a confiar en que Dios puede hacer florecer nuestro desierto. Hoy el tema va un poquito de la mano. Yo no sé si diría que es la continuación, pero están muy ligados los 2 temas y quisiera compartirlo en esta mañana, si el Señor así lo permite. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí me escucho bien? Yo me escucho extraño, no sé si soy yo o sí me escucho bien. Ok, ahí sí. Ok, me escucho como con un eco, no soy muy bueno en eso, pero usted me dice, Lemar, usted es el experto. Mientras tanto, vamos leyendo. Dice la escritura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 5. Así dice la palabra del Señor. ¿Me acompañan? No sé si salen las pantallas. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y por vuestra fe. Si usted lee hasta aquí ese texto, usted dice, wow, qué maneras el apóstol Pablo alabando, exaltando a la iglesia por la paciencia, por la fe, por el amor que iba creciendo. Pero si seguimos leyendo, el apóstol Pablo le agrega a la iglesia que ese amor y esa paciencia y esa fe fue creciendo en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Acompáñenme en una oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, una vez más en este día, Señor, para que tu palabra sea hoy alimento
a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Señor, que hoy, Señor, entendamos a la luz de la palabra este camino, Señor, que estamos, que nos toca caminar, Señor, valga la redundancia, como hijos tuyos en esta tierra, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En uno de los contextos más violentos para el cristianismo actual es lo que se está viviendo actualmente en Nigeria. No sé quién ha tenido la posibilidad de leer las noticias de lo que está sucediendo en la iglesia en Nigeria. Cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia cristiana y evangélica y de la iglesia católica. En este momento, según las noticias, según informes, reportes, lo que se está dando en Nigeria es completamente impresionante. Cristianos asesinados, iglesias quemadas, secuestros, violaciones, mutilaciones. Eso está sucediendo actualmente en Nigeria, si usted ha leído las noticias. Pero lo que más llama la atención de estas noticias, de lo que escuchamos y leemos de lo que está sucediendo en la iglesia en Nigeria, es que la iglesia en Nigeria no se resiste, hermanos. No se resiste, crece, se renueva y evangeliza. De hecho, hace poco hubo una entrevista a un sacerdote que se llama Maurice Emelú. Él dio una entrevista a una revista alemana muy reconocida, ofreciendo el testimonio de lo que la iglesia evangélica y católica está viviendo en estos momentos en Nigeria. Él habla acerca de cómo el país, los cristianos, están resistiendo los ataques de los grupos extremistas islámicos, más específicamente de uno que se llama Boko Haram. Sus palabras, cuando por lo menos leí ese reportaje, lejos de generar romanticismo, lo que genera es una fe profunda, encarnada en el dolor de lo que esta gente está viviendo en Nigeria actualmente. De hecho, palabras textuales de este sacerdote es: nos negamos a rendirnos. De hecho, él dice y agrega de que la iglesia en Nigeria florece a pesar de las condiciones extremas. Y agrega: en Nigeria la fe no sobrevive a la persecución, florece en ella, convirtiéndose en un testimonio vivo de esperanza para toda la iglesia. Esto que le estoy leyendo está sucediendo actualmente en la iglesia de Nigeria. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los textos que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses? Esos son textos que tal vez, palabras que el apóstol Pablo le da a la iglesia, que no son muy gratas a nuestros oídos, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo da gracias a Dios por la fe y la paciencia que la iglesia tiene. Doy gracias a Dios por la fe y la paciencia de los hermanos en la iglesia, pero agrega el apóstol Pablo que esa fe y esa paciencia son a causa o debido a las persecuciones y a las tribulaciones que ellos soportaban. Ahora, en otros textos, en la palabra de Dios, en muchos otros textos, vamos a encontrar continuamente cómo la palabra nos enseña de que el camino de Dios no es fácil, mi hermano, de que el camino de Dios no es sencillo. Yo podría haber venido en esta mañana, y lo digo con toda honestidad y con toda sinceridad, y tal vez presentar un mensaje más alentador, un mensaje que genere más o más al mover que hay hoy en día en la iglesia. Cuando usted busca en YouTube, cuando usted ve a otras iglesias, usted ve a muchos pastores predicar o presentar un mensaje completamente enfocado en la bendición, en la prosperidad, en que todo está bien, que usted, lo que usted sueñe, usted lo va a recibir, que lo que usted cree lo va a tener. Pero yo creo que como creyentes, como cristianos maduros, tenemos que entender algo en esta mañana. El camino del cristiano no es un camino fácil. Aunque no es como el que están viviendo nuestros hermanos en Nigeria o en otras partes del mundo. No es fácil, hermanos. El camino del cristiano no está libre de batallas.
Yo podría ponerme a preguntarles aquí en esta mañana a ustedes que cuántos pueden estar peleando batallas en este momento. El camino del cristiano no está libre de dificultades. Ahorita venía de camino subiendo el aguacate y recibí una hermana llorando. Se llevaron a su suegra internada de urgencia al hospital en condición muy delicada. 4 hermanos están internados de la iglesia en este momento en el hospital. 4 hermanos. Uno con un infarto, otro con una cirugía, una hermana con cáncer y ahora esta señora doña María que se la llevaron ahora en la madrugada. Casi que para ir a hacer una visita, casi que ir a hacer un culto de ellos, ¿verdad? 4 en el hospital. Ese es el camino del creyente. No es fácil. Hay batallas, hay dificultades, hay sufrimientos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro: en el mundo tendréis aflicción. Ahora, aquí lo más importante, mis hermanos de Atenas, es que nosotros tengamos una actitud correcta ante el sufrimiento y ante la adversidad. Eso es fundamental. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cuál es la actitud que un cristiano tiene que tener ante esas situaciones? Porque uno de los problemas que vivimos muchas veces como creyentes es que tratamos de centrarnos en el problema, en la dificultad, en el sufrimiento, que es pasajera, y nos olvidamos del reino de Dios. Y de hecho, una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años es que la fe mía se fortalece en el proceso en el cual Dios muchas veces permite que pasemos. Pero nos han enseñado o escuchamos constantemente de que la fe es que usted pida algo y reciba, de que lo que usted sueñe lo va a recibir. Y fe también es, hermanos, confiar en Dios en esos momentos difíciles de dificultad, en esos momentos en el cual estamos atravesando el proceso de Dios que muchas veces no nos gusta. Y ese proceso de Dios implica purgar, purificar, perfeccionar nuestras vidas a través de la adversidad. Aunque no nos guste escucharlo, aunque tal vez no sea tan agradable a nuestros oídos. Ese es dentro del plan de Dios existe el proceso en el cual Dios permite que pasemos momentos difíciles para que seamos dignos de su reino celestial. Ahora, en esta mañana, de una manera breve, concisa, directa, quiero que entendamos a la luz de la palabra cuál es el propósito del cansancio, hermanos. ¿Cuál es el propósito de las batallas? ¿Cuál es el propósito de las dificultades que enfrentamos? Hay un propósito, hermanos. Hay un propósito que nos cuesta entender. Hay un propósito que nos cuesta aceptar. Y hoy en esta mañana, de una manera breve, vamos a ver 4 propósitos espirituales, los cuales usted y yo pasamos en esos procesos de Dios. Yo sé que usted los conoce, mi hermano, mi hermana joven que está aquí en esta mañana. Yo sé que usted conoce esos 4 propósitos espirituales. Pero yo creo que es una bonita oportunidad, un buen momento para que juntos hoy como iglesia repasemos, recordemos y sobre todo afiancemos en nuestro corazón esas verdades espirituales para que cuando vengan esos momentos los tengamos presentes en nuestro corazón. Y si es que usted está atravesando un momento difícil, usted pueda aferrarse a la palabra en estos momentos. Así como florece y crece la fe de la iglesia en Nigeria, que en esta mañana la palabra de Dios florezca en nuestro corazón para afianzarnos en esos momentos de prueba y dificultad. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Vamos a la palabra de Dios. Primer propósito. Son sumamente principios sencillos y prácticos. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. En esta carta que Santiago le escribe a la iglesia, esta epístola, él expresa algunos conceptos que creo que nos pueden ayudar a definir cuál es el primer propósito por el cual nosotros los hijos de Dios atravesamos esos procesos que no son sencillos, que no son fáciles, difíciles, algunos más que otros, pero procesos. Y sea cual sea ese proceso, sea cual sea esa batalla, sea cual sea esa dificultad, el proceso aplica igual, el principio aplica igual para cada uno de los hijos de Dios. Santiago dice en capítulo 1, versículos 2 y 4:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo he llegado a la conclusión, y yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo a la luz de la palabra, de que el primer propósito por el cual Dios permite que nosotros atravesemos procesos difíciles de dificultad y de batalla es para formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Yo creo que es una verdad, un principio espiritual que tenemos que comprender en esta mañana. El camino no es fácil, pero nunca creceríamos espiritualmente, nunca creceríamos a la imagen del Señor si el camino fuera fácil. La formación espiritual, creo yo, he llegado a la conclusión, a la luz de la palabra, que se forma bajo presión. Un creyente se forma bajo presión, no en la comodidad, sino en los momentos difíciles, es donde empezamos a forjar el carácter de Cristo en nosotros. No cuando las cosas están bien, no cuando todo camina bien, sino cuando vienen los momentos de dificultad, de dolor, de opresión, las batallas, las aflicciones. Ahí es donde el verdadero creyente empieza a forjar su carácter a la imagen de Cristo. O yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, mi hermano o mi hermana, de que la fe no crece sin pruebas. Es difícil que la fe crezca si no hay pruebas. O que la paciencia crezca si usted no tiene que esperar. O que el amor crezca sin que usted no tenga heridas que perdonar. Si usted quiere ver ese amor crecer, es cuando usted aprende a perdonar. Cuando esas heridas, esas cosas que lo lastimaron o la lastimaron, ahí es donde el amor empieza a crecer. La perseverancia no crece sin obstáculos, hermanos. La perseverancia no crece sin obstáculos. Podemos estar seguros de algo en esta mañana, iglesia. Dios usa las pruebas para ayudarnos a madurar, no para destruirnos. En cada prueba, en cada dificultad, estamos madurando. Estaba leyendo una historia de una persona que visitó y me calzó muy bien con este principio de crecer. Fue una persona que fue a ver a un escultor hacer una escultura en mármol y le llamó la atención. Cuenta esta persona en un libro que leí de que mientras el escultor estaba con el cincel, habían muchos trozos de mármol, pedazos de mármol en el suelo. Y entendió y comprendió de que esos pedazos de mármol es cuando el escultor empieza a arrancar esas partes deformes de la piedra o del mármol, en este caso, para formar su escultura. Así es igual que nosotros, mi hermano. Así es con nosotros. Hay momentos en nuestra vida difíciles donde lo que está pasando es que el escultor nos está formando. Nos está formando. Leí una vez también de que el diamante, cuando sale de la mina, parece cualquier cosa menos un diamante. Me sorprendió el saber, que no lo sabía, que un diamante, cuando el minero lo saca, es negro, no parece un diamante, parece un carbón más bien. Que cuando pensaba en eso, yo dije, ¿te imaginas lo que es tener un diamante y decir es un carbón y lanzarlo siendo un diamante? Pero ¿qué sucede? Se pule, se limpia, se empieza a moldear para que llegue a ser un diamante. Así debe ser nuestra vida. Cada prueba, cada dificultad es para moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. Helen Keller decía que el carácter no se puede desarrollar en la facilidad y en la tranquilidad, sino a través de la experiencia de la prueba y el sufrimiento, que sirven para fortalecer nuestra alma. Entonces, como primer punto en esta mañana, como primer propósito del por qué nosotros atravesamos momentos de prueba a la luz de la palabra, es porque es necesario que nuestro carácter sea forjado a la imagen de Cristo. Amén. Segundo propósito,
En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, hay uno de los versículos que creo que todos conocemos prácticamente de memoria. Se lo voy a leer, si quiere lo busca o lo lee en la pantalla. Dice: Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. El segundo propósito espiritual, aparte de forjar nuestro carácter a la imagen de Cristo, por el cual Dios permite que pasemos por diversas pruebas, es para que aprendamos a depender de sus fuerzas y no de las nuestras. Si el camino fuera sencillo, le puedo asegurar que usted confiaría en su propia capacidad, en sus propias fuerzas. Y en la Biblia encontramos constantemente a muchos personajes, hombres de Dios, que dependieron en muchos momentos de que su fuerza, dependieron no en sus propias fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Porque llegaron a cansarse físicamente, llegaron a cansarse espiritualmente. Yo creo, mis hermanos, que en un momento de cansancio físico, pero sobre todo de cansancio espiritual, de cansancio emocional, son esos momentos donde nosotros no nos queda más que aprender a descansar en el Señor, a levantar nuestra mirada. Y yo no sé cuántos de los que están aquí lo han hecho en algún momento en su vida, levantar sus ojos al cielo y decirle: Señor, sin ti no puedo, Señor, sin ti no puedo, sin ti no puedo. Hay momentos en nuestra vida, yo creo que hoy es un buen momento, si usted está atravesando alguna situación difícil, para que haga un alto en su vida. Y así como el salmista decía: levantaré mis ojos a los montes y veré que mi socorro viene del Señor, así también nosotros en algún momento podamos elevar nuestros ojos a los montes, al cielo, y decir: Señor, si no es contigo no lo voy a poder hacer, Señor. Muchas veces el agotamiento, el cansancio es permitido para que podamos experimentar la fuerza y el poder de Dios en nuestra vida. Hay procesos en nuestra vida, mis hermanos, que si no es con el Señor, no sé cómo los pasaríamos. Hay tipos de cansancio en nuestra vida, hay tipos de experiencias en nuestra vida que si no es con el Señor, no sabríamos cómo lo pasaríamos. Amén. A propósito, quiero hacer un paréntesis antes de continuar de algo que me tiene muy afligido, honestamente. De ayer escuché una noticia, leí una noticia ayer de, no sé si han escuchado, de un jugador en Albania, de Costa Rica, que le falleció su hija. Un jugador jugó una liga, estuvo jugando con Liberia, un jugador de primera división. Se fue a jugar a Albania, imagínense, Albania, Tirana, la capital, con su esposa y dos hijas, sus dos hijos, una niña de 7 años y un niño como de 4 o 5 años. Y la niña, antenoche, se cayó de un balcón como de 2 metros y falleció en Albania. Él, su esposa, su hijo y su hija fallecida. Yo no me puedo imaginar, hermanos, el dolor, el sufrimiento de esta familia ya. Y mi oración ha sido desde el día de ayer para que el Señor le dé fortaleza y paz, porque donde está, en el lugar donde está, y experimentar ese momento, yo creo que, bueno, solo Dios. Hay momentos en la vida donde no nos va a quedar más remedios que decir: Señor, sin ti no voy a poder. Esa es la debilidad humana, hermanos. Cuando más débiles somos es cuando más se manifiesta la fuerza de Dios. Así lo entendió el apóstol Pablo cuando dijo en 2 Corintios: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces, dice el apóstol Pablo en la palabra, soy fuerte. Entonces, a la luz de la palabra, el segundo propósito por el cual Dios permite esos momentos es para que aprendamos a depender de sus fuerzas y no de las nuestras. Tercer propósito para ir avanzando. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Hemos visto 2 propósitos, vamos a ver el tercer propósito. Dice Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El tercer propósito por el cual, a la luz de la palabra, podemos comprender
una verdad espiritual más del por qué es necesario que muchas veces pasemos por momentos de dificultad, peleemos batallas, momentos de aflicción. Es porque tenemos que valorar la gloria eterna, hermanos. Tenemos que valorar la vida eterna que nos espera. Yo siempre creí un principio que lo he aplicado y se lo digo constantemente a mi hija mayor. No hay cosas que se valoren más que las cosas que cuesten, hermanos. Las cosas que no cuestan no se valoran. Y yo creo que el proceso que nosotros muchas veces enfrentamos como cristianos sirve precisamente para entender de que tenemos que comprender de que el camino es duro, pero más gloriosa va a ser la llegada cuando estemos allá. Que aquí hay dificultad, pero que allá nos espera la vida eterna, como lo que están viviendo los hermanos en Nigeria. A propósito, no sé si creo que aquí habrá alguien que sepa un poquito sobre el Islam. Usted sabía que los musulmanes creen que cuando ellos mueren por el jihad, la guerra santa, en el nombre de Alá, cuando ellos se sacrifican, al morir, a ellos los esperan ríos de vino y mujeres esperándolos al otro lado, según lo que ellos creen en su religión. A nosotros, a los hijos de Dios, a los creyentes, hermanos, nos espera la gloria eterna, la herencia eterna, que no es comparable. No hay comparación con nada de lo que usted haya vivido en esta tierra, hermanos. Entonces, lo que usted viva, lo que usted pueda atravesar, el dolor, la dificultad, es pasajera. Y esto nos va a servir para que nosotros valoremos la gloria eterna. Es como cuando alguien escala una montaña y usted empieza a ver la dificultad al subir esa montaña. Hay momentos donde dan deseos de renunciar, pero cuando usted llega arriba usted dice valió la pena. Y yo soy testigo de eso, mi hermano. Hace unos meses tomé la decisión de empezar a hacer ejercicio más constantemente. Empecé a caminar, después de caminar empecé a correr. Resulta que aquí, los que conocen Jesús María, hay una vuelta de 8 kilómetros por el lado del Labrador, y hay una cuesta, mis hermanos, aproximadamente de 100 metros, le llaman la cuesta La Pollera, sumamente empinada. Esa cuesta ni caminando la podía subir, hermanos, ni caminando. Yo donde iba llegando a la cuesta y la veía, la llegué a subir para atrás, la llegué a subir en partes, la llegué a subir prácticamente sin aire. Y más de una vez vi un señor que corre y yo iba subiendo la cuesta con dificultad y el señor me pasaba corriendo a la par, subiendo la cuesta. Me decía Dios, y yo, Dios, algún día la subiré corriendo, algún día la subiré corriendo. Empecé 10 pasos y paraba, 10 pasos más y seguía. Hermanos, hoy puedo subir esa cuesta corriendo hasta arriba. Pero lo más importante de eso, y se lo digo, no espero que nadie me haya grabado ese momento. El primer día que lo hice, que me lo propuse, ya me quedaba una parte y yo, hoy es el día, hoy tengo que subirla, hoy la tengo que subir. Y empecé a subir, y cuando llegué arriba, yo levanté mis manos, porque para mí era una victoria ganada. Y ahora la subo como si nada, no estoy rajando, ahí subo. Pero esa situación que viví en esa cuesta La Pollera me hizo entender algo, valió la pena. Valió la pena las veces que me senté en la mitad de la cuesta, valió la pena las veces que me senté arriba 20 minutos a tomar aire, valió la pena las veces que la subí para atrás, valió la pena. Así es la vida cristiana, mi hermano, vale la pena. Vale la pena. Es pasajero a lo que le espera. ¿Soy yo o no soy yo? Sí, soy yo, sí. ¿Qué estoy haciendo? Ok. Ahí. Ok. Si el camino a la gloria eterna fuera un paseo, la gloria no tendría peso ni valor para nosotros. No tendría peso, mis hermanos. Por cada prueba, por cada dificultad, por cada batalla, cada dificultad y cada batalla le va a dar más peso y más valor para que usted disfrute la eternidad en Cristo Jesús. Eso es una verdad espiritual.
Y el apóstol Pablo también lo entendió así y lo dijo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El cansancio del camino hace que esperemos con más anhelo el cielo, lo que nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso, como propósito, entendamos en esta mañana de que vale la pena esperar, porque lo que nos espera no tiene comparación. Amén. Y el cuarto y último propósito es, según 2 Corintios capítulo 4 versículo del 7 al 9, dice así la escritura: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Como cuarto y último propósito en esta mañana, para terminar, mis hermanos, el propósito de Dios, el proceso en el cual nosotros pasamos dificultades, es para que podamos testificar el poder de Dios a otros. Y esa es una verdad que necesitamos entender. Y yo cuando leía esto y leo ese texto, yo me devuelvo hace 40 años a mi barrio, a Barrio Cuba. Al frente de mi casa había una taquería de dos ancianos de muchos años, don Manuel y doña Marina y don Manuel. Hermano, yo recuerdo siendo un niño de 10, 11 años, ellos eran cristianos de toda la vida, llegar a la taquería, perdón, estoy con panadería, es gana de comer pan seguro, ¿verdad? A la taquería y ver a don Manuel y a doña Marina teniendo Faro el Caribe. Estamos hablando de hace 40 años, ¿verdad? Recuerdo que yo no llegaba al mostrador y yo me paraba de puntillas y yo le decía a don Manuel, ¿qué música más fea esa que usted está escuchando? ¿Qué música más aburrida? Doña Marina, nunca se me va a olvidar, me ponía unos brazotes que tenía aquí. Me decía: Juancito, algún día vas a entender. Y yo, esa música es muy aburrida, no me gusta, con 11 años. Pasaron los años, conocí al Señor. El Señor tuvo misericordia de mí siendo un joven y falleció doña Marina. Recuerdo que fui a la funeraria y cuando yo entré a la funeraria tenían más de 50 años de casados. Y cuando yo entré a la funeraria siendo recién convertido, lo que más me impactó fue la actitud de don Manuel. Transmitía una paz en su cara, en su rostro, en su corazón. Incluso había momentos donde yo me le quedaba viendo y decía: está sonriendo. Y llegué a pensar: ¿será que no la quería? ¿Será que estaba deseando que se muriera? En mi mente de recién convertido, inmaduro espiritualmente, llegué a pensar eso. Hermano, si no me quedé con las ganas y me fui a preguntarle a don Manuel. Me fui y le dije: Manuel, dígame una cosa, ¿por qué usted está feliz? Porque lo veo con esa cara así. No es que debería estar llorando, sufriendo porque doña Marina se murió. Y él me dijo una vez más: Juancito, hay cosas que algún día vas a entender, pero hay una paz que solo el Señor puede dar y es la que el Señor me está dando en este momento. No lo entendí en ese momento, hoy lo puedo entender. Y cuando yo vi este propósito de que cuando pasamos pruebas nos sirve para testificar el poder de Dios, es una verdad que no podemos olvidar. Usted sabe que la gente del mundo se impacta cuando ve a un hijo enfrentar los problemas con fe. Y he sido testigo de eso. Si hay algo que impacta al mundo, a su familia no creyente, es cuando lo ve a usted enfrentar una situación adversa con fe. Cuando avanzas aunque estés cansado, cuando sigues luchando aunque no tengas fuerzas, cada vez que te niegas a regresar atrás, le estás predicando a otros. Cada vez que estás a punto de rendirte y no te rindes, le estás predicando a otros. Predica que Dios es fiel, iglesia. Predica que Dios nos sostiene. Predica que vale la pena seguir adelante a pesar de las dificultades. Predícalo con tu vida, con tu cara, con tus acciones. Que en la dificultad la gente vea algo diferente, que la gente diga: ¿por qué reacciona así a la dificultad? Porque el Señor es el que guía nuestro camino.
es el que va delante de nosotros. Cuando nosotros caminamos aún con cansancio y no estamos demostrando nuestra fuerza, estamos demostrando la fuerza de Dios. Y esa es la predicación más poderosa que muchas personas pueden recibir hoy en día. Que usted avance, aunque las circunstancias digan que no. Que usted no se rinda, aunque las circunstancias digan que sí. Es la predicación más poderosa y es una demostración eficaz de que Dios está en su vida y que la gente puede decir: así como Él puede vencer esa situación, así como Él puede enfrentar esa situación, así lo puedo hacer yo, no en mis fuerzas, sino en el poder de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, a la luz de la palabra, en esta mañana hemos visto 4 verdades espirituales que nos ayudan a enfrentar los momentos difíciles. Se las voy a repasar brevemente. Número 1, formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Número 2, depender de sus fuerzas, no de las nuestras. Número 3, para que valoremos la gloria eterna. Y número 4, para testificar el poder de Dios. Amén. Conclusión, para ir terminando. Los asesinatos, los secuestros, los ataques a comunidades cristianas ocurren con tanta regularidad en Nigeria que ya ni siquiera muchos alcanzan una repercusión mediática. Ya es normal. El dolor se acumula en silencio, sin titulares, en aldeas, en iglesias, que a pesar de eso siguen congregándose domingo a domingo, aún sabiendo el riesgo que conlleva eso. Ahí va la iglesia en Nigeria, congregándose domingo a domingo. Y a pesar de ese escenario, los fieles caminan con valentía, desafiando las amenazas reales. Estos creyentes son auténticos testigos del Cristo crucificado, hombres y mujeres que encarnan un evangelio no desde la comodidad, sino desde la entrega. Hermanos, hermanas, jóvenes, en esta mañana, Dios no nos llamó a volver atrás. Dios no nos llamó a rendirnos, aun cuando el camino sea difícil. Él no promete un sendero sin obstáculos, pero sí promete nuevas fuerzas para que usted vaya por ese sendero. Él promete su presencia en cada paso que demos, aun que los pasos cada día sean más difíciles. Amén. Y por último, termino. Escuché esta historia real y me impactó tanto, me impresionó tanto, que cada vez que tengo la oportunidad la cuento. Creo que ya la conté una vez aquí. Si usted la escuchó y tiene buena memoria, la va a recordar, y si no la ha escuchado, preste la atención. Esta historia es acerca de 2 misioneros que volvían de un viaje después de 40 años de servir en el África. Cuenta esta historia que después de 40 años de estar en África, ellos decidieron volver a su país, a Estados Unidos. Pero resulta que en el mismo barco que ellos volvían, cuenta esta historia, iba el presidente de los Estados Unidos, que habían dado de casa en África. Cuando llegaron al puerto, empezaron a bajar del barco y había multitudes de personas con carteles vitoreando al presidente, mensajes de bienvenida, aplausos para el presidente. Esta pareja de ancianos misioneros atravesó el camino entre la gente, escabulléndose hasta lograr salir de la multitud. Estando hospedados en un hotel cercano, barato, en la noche, el Señor, con sus manos puestas en la rodilla, pensaba, meditaba en silencio, y su esposa se le acercó a su lado, puso sus brazos alrededor de él y dijo: mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El esposo le dijo: servimos por 40 años al Señor en África, entregamos nuestra vida por llevar el evangelio a personas que nunca lo habían recibido, dimos nuestra vida por el Señor, y volvemos a nuestro país y nadie nos recibe.
Mientras que el presidente que andaba de caza matando animales, lo reciben como un héroe. Después de un silencio, su esposa, con una gran sabiduría, se acerca y le dice: amor, hay una respuesta para eso. ¿Sabes cuál es? Todavía no hemos llegado a casa. Y esa verdad, hermanos, es una verdad que aplica a nosotros hoy en día. Todavía no hemos llegado a casa. El camino es difícil y se va a poner más difícil, tengo la certeza. Pero llegará el día en que disfrutemos y valoremos la gloria eterna. Por eso, una vez más, reitero, las pruebas, la dificultad, las adversidades van a formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Nos van a hacer depender de sus fuerzas, no de las nuestras. Nos van a hacer valorar la gloria eterna. Y esas pruebas y esas dificultades nos van a hacer testificar el poder de Dios en nuestra vida. Esa es una verdad y son principios que necesitamos entender y poner en práctica en nuestra vida hoy. Que así sea, en el nombre del Señor. Amén. Incline su rostro, por favor. Padre eterno, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, es una palabra práctica, sencilla, Señor, pero que por lo menos, Señor, en mi corazón tengo la certeza que nos invita, Señor, a entender esos procesos, Señor, que muchas veces atravesamos, Señor. Señor, yo no sé en esta mañana si aquí hay alguien que está atravesando alguna situación difícil, Señor. Si hay alguien que esté lidiando con alguna batalla, Señor, espiritual, o que hay alguien que se sienta cansado o cansada, Señor, del camino, Señor. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te pido de que tú fortalezcas el corazón de tu pueblo, Señor, de tus hijos, si hay alguien que está atravesando momentos difíciles. Padre, que cada situación adversa, que cada obstáculo en nuestro camino nos sirva, Señor, para formar nuestro carácter al de Cristo. Nos sirva para testificar, para que nuestras fuerzas sean renovadas en ti y que nos sirvan, Señor, para que valoremos la gloria eterna. Que hoy tu palabra, Señor, nos anime y nos aliente, Señor, y nos dé esa esperanza, Señor, para cuando vengan los momentos de prueba, a confiar en ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. A cada uno de tus hijos que están ahí, Señor, bendícelos más y más, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias.